Estás de rodillas en la arena, quema a través de tu piel. Tus piernas duelen, trabadas en su lugar, temblando por el esfuerzo y el calor. Un collar de hierro aprieta tu cuello, tan ajustado que cada vez que tragas sientes que te ahogas. Una cadena sale de él, conectándote a otras 11 mujeres, tan cerca que puedes sentir sus movimientos, tan cerca que puedes escucharlas respirar. Una está llorando en silencio ahora, otra susurra una oración. Sílabas desconocidas, un idioma que no entiendes, pero que de alguna manera reconoces como desesperación. Una sombra atraviesa tu rostro. Por medio segundo, el sol desaparece. Un alivio te invade, breve, cruel. Luego unas manos agarran tu mandíbula. Tu boca es forzada a abrirse, dedos empujan hacia adentro, presionando contra tus dientes, tus encías, el fondo de tu garganta. Tienes arcadas. Tu cuerpo intenta retroceder, pero la cadena se tensa bruscamente. Él no se detiene. Inspecciona tu lengua buscando enfermedades. Abre tus párpados. Revisa el blanco de tus ojos. Engancha un dedo dentro de tu labio y lo arrastra hacia abajo, exponiendo tu boca como ganado en un mercado. Porque eso es lo que eres ahora. Aún no lo sabes, pero esta inspección decidirá el resto de tu vida. Para el hombre que está inspeccionando, este momento no tiene peso alguno. Olvidará tu rostro antes de que se ponga el sol. Hace 12 días, este no era tu mundo. Hace 12 días, eras la hija de un líder de aldea en algún lugar del Sahel. Despertabas con el sonido de tu madre, llamando tu nombre cada mañana. Conocías los caminos entre las chozas, sabías dónde caía la sombra al mediodía, tenías un nombre que significaba algo. Ella está muerta ahora, la viste morir, y seguiste caminando después porque los hombres con espadas dejaron clara la regla sin pronunciarla en voz alta. Deja de moverte y te unes a ella. En árabe hay una palabra para lo que te has convertido, yarilla. Se traduce vagamente como esclava, pero esa traducción es limpia, demasiado amable, oculta la verdad. Lo que la palabra realmente significa es cuerpo, inventario. Tu futuro pertenece a quien pague por él. Tu pasado ya no existe. El hombre que te examina retrocede, asiente levemente. Otro hombre se adelanta, sosteniendo una bolsa de cuero. Escuchas el sonido de monedas moviéndose dentro. El metal cambia de manos. Acabas de ser vendida por tercera vez este mes. Y hacia donde te llevan, los historiadores pasarán siglos pretendiendo que nunca existió. Esto es la trata árabe de esclavos. 14 millones de africanos, más de 13 siglos. Esa cantidad de tiempo importa más que el número. Los sistemas no sobreviven 13 siglos a menos que sean cuidadosamente mantenidos. Un sistema tan eficiente borrando seres humanos que casi no quedan descendientes para contar la historia. Si esta historia te importa, suscríbete porque no nos apartamos de las historias que el mundo intentó enterrar. Ya conoces la trata atlántica de esclavos. Barcos, cadenas, plantaciones en las Américas. 12 millones de africanos transportados a través del océano en aproximadamente 400 años. Esa historia tiene museos, memoriales, películas. Los niños la aprenden en las aulas, los políticos la mencionan en discursos, pero hubo otra trata de esclavos, más antigua, más larga, y según algunas medidas, incluso más grande. La trata árabe de esclavos comenzó en el siglo VII, tras el ascenso del Islam y las conquistas árabes que barrieron el norte de África. No terminó hasta el siglo XX. Arabia Saudita abolió oficialmente la esclavitud en 1962, Mauritania en 1981. Estas no son fechas antiguas, son años que tus abuelos recuerdan. Hay personas vivas hoy que nacieron en sociedades donde esta trata aún operaba legalmente. Entre aproximadamente 650 después de Cristo y 1900, los historiadores estiman que entre 14 y 17 millones de africanos fueron sacados de sus hogares y transportados al norte de África, Medio Oriente y la península arábiga. Algunos académicos creen que el número real es mayor. Los registros eran inconsistentes. Las muertes no se contaban. Caravanas enteras desaparecían sin documentación. Más personas, durante más tiempo, moviéndose por rutas que cruzaban 3 continentes. Y sin embargo, casi nadie habla de ello. ¿Por qué? Porque esta trata fue diseñada para no dejar nada atrás. Y funcionó. En Estados Unidos hoy hay alrededor de 45 millones de personas de ascendencia africana. Su existencia es evidencia. Sus comunidades mantienen viva la memoria. Sus luchas aseguran que la historia no pueda desaparecer. Pero en Medio Oriente, después de 13 siglos importando millones de africanos, casi no hay nada. Pequeñas comunidades en Yemen, poblaciones dispersas en el sur de Irak, unos pocos miles de afroárabes en Marruecos, restos diminutos donde deberían haber millones. Entonces, ¿a dónde fueron 14 millones de personas? Los historiadores buscaron migraciones, buscaron registros perdidos. No querían la respuesta que eventualmente encontraron. La respuesta es la parte más oscura de toda esta historia. Los hombres fueron castrados. Esto no es especulación, no es rumor. Está documentado en cientos de fuentes primarias que abarcan siglos. Los comerciantes árabes de esclavos castraron sistemáticamente a hombres africanos en tasas estimadas entre el 80% y el 90%. El procedimiento se llevaba a cabo en puntos específicos a lo largo de las rutas comerciales. Los monasterios egipcios se hicieron infames por esto. Monjes cristianos coptos desarrollaron técnicas que mejoraron ligeramente la tasa de supervivencia. Ligeramente. Por cada hombre que sobrevivía, 3 a 5 morían por pérdida de sangre, infección o shock. Algunas cuentas sugieren tasas de mortalidad aún más altas.
Considera las matemáticas. Si un comerciante quería 100 eunucos vivos para vender en el mercado, podría comenzar con 400 o 500 hombres. Para los comerciantes, esto no era una masacre, era costo. El resto moría gritando en la arena. La lógica era cruel, pero eficiente. Los esclavos castrados no podían reproducirse, no podían formar familias, no podían construir comunidades lo suficientemente fuertes como para resistir. No podían dejar descendientes que algún día exigieran justicia. Trabajaban, envejecían, morían, y eran reemplazados por la siguiente redada, generación tras generación. Durante más de 1300 años, pero las mujeres tenían un propósito completamente diferente. Fueron mantenidas intactas, mantenidas fértiles, preservadas específicamente por lo que sus cuerpos podían producir. Y lo que les sucedió es una historia que los registros históricos describen solo en eufemismos, en redacción cuidadosa, en silencios deliberados, en detalles considerados demasiado indecentes para registrar abiertamente. El sistema requería suministro constante. Los comerciantes árabes no eran generalmente saqueadores ellos mismos, eran hombres de negocios, operadores de vastas redes comerciales que se extendían por continentes. No asaltaban aldeas personalmente. En cambio, construyeron sistemas económicos que alentaban a los africanos a capturarse y venderse entre sí. Armas de fuego fluyeron hacia el continente, armas europeas comerciadas a través de intermediarios árabes, textiles, bienes de lujo, sal preciosa en regiones subsaharianas, y a cambio, seres humanos. El reino de Dahomey, en lo que hoy es Benín, se convirtió en uno de los principales proveedores. Su economía creció dependiente de redadas anuales de esclavos contra pueblos vecinos. El sultanato de Zanzíbar controlaba las rutas del este de África. El sultanato Funch dominaba el corredor del Nilo. Los grupos tuareg controlaban los pasos transsaharianos. Los reinos africanos fueron a la guerra no por tierra, sino por personas. Los sobrevivientes capturados eran marchados a puntos de recolección y vendidos a comerciantes árabes. El ciclo se alimentaba a sí mismo sin cesar. Más armas significaban redadas más exitosas. Más redadas significaban más cautivos. Más cautivos significaban más poder de compra. Más poder de compra significaba más armas. Una máquina que consumía sufrimiento humano y crecía más fuerte con cada vida que devoraba. Las aldeas eran atacadas al amanecer cuando la resistencia era más débil. Guerreros rodeaban los asentamientos mientras la gente dormía. El asalto era repentino, abrumador. Los hombres que luchaban eran asesinados de inmediato. Los hombres que se rendían eran inspeccionados en el lugar. Edad, salud, fuerza. Los hombres jóvenes y fuertes eran separados para castración y venta. Los hombres mayores con poco valor de mercado a menudo eran asesinados donde estaban, pero las mujeres enfrentaban un cálculo diferente. Los comerciantes las examinaban cuidadosamente. La edad importaba. Las niñas demasiado jóvenes requerían años de alimentación antes de ser rentables. Las mujeres demasiado mayores traían precios reducidos. La edad ideal estaba en el medio. Y lo que les sucedió a las mujeres que cumplían esos criterios ideales es a donde va esta historia a continuación. El rango de edad más valioso caía entre aproximadamente 13 y 25 años. Lo suficientemente mayores para sobrevivir lo que venía. Lo suficientemente jóvenes para ser explotadas durante décadas. La apariencia importaba mucho. Los mercados árabes tenían preferencias precisas, entendidas instintivamente por comerciantes experimentados, ciertos tipos de cuerpo, ciertos rasgos faciales, diferencias sutiles que podían duplicar o triplicar un precio, dependiendo del destino. En casi todos los mercados, las mujeres de Etiopía obtenían los precios más altos. Sus características eran ampliamente consideradas deseables. Una mujer de esas regiones podía venderse por el doble, a veces el triple de lo que traían otras. Aquellas que cumplían los criterios preferidos eran separadas inmediatamente. Recibían un trato ligeramente mejor durante el transporte, marginalmente más cuidado, no por misericordia, nunca misericordia. La mercancía dañada perdía valor. Preservar la inversión era simplemente buen negocio. Las familias eran separadas en los sitios de captura o en puntos de recolección centralizados. Madres arrancadas de hijos, esposos arrancados de esposas, hermanas arrastradas lejos de hermanos, lazos de toda una vida destruidos en minutos, sin posibilidad de reunión. Misioneros europeos y exploradores que presenciaron estas separaciones dejaron relatos escritos de escenas que lucharon por describir. Los gritos, el desesperado aferrarse mientras las familias se agarraban unas a otras por segundos más, toques finales de piel, sonidos finales de voces familiares. Luego las cadenas se tensaban, y personas que habían compartido vidas enteras eran arrastradas en direcciones opuestas. Nunca más se encontrarían. Nunca sabrían qué fue de los demás. Un misionero escribió que los gritos lo siguieron durante años después, que incluso décadas más tarde aún podía escuchar a las madres llamando a niños que nunca responderían. No importaba cuán lejos viajara, los sonidos venían con él. Esos gritos resonaron por toda África durante 13 siglos, y casi nadie más allá del continente los escuchó jamás. Luego vino el Sahara. Las rutas transsaharianas no se medían en distancia, sino en muerte. Imagina la distancia de Nueva York a Denver. Ahora imagina cruzarla a pie, encadenado, con casi nada de agua, bajo un sol que mata. Desde los puntos de recolección en el África subsahariana hasta los grandes mercados del norte, Trípoli, Túnez, El Cairo, Marrakech,
Las caravanas viajaban distancias asombrosas. Algunas rutas excedían las 2000 millas, otras se extendían aún más lejos. El viaje tomaba de 2 a 3 meses bajo condiciones ideales. Las condiciones nunca eran ideales. El Sahara es el desierto caliente más grande de la Tierra. Las temperaturas diurnas rutinariamente superan los 120 grados Fahrenheit. La arena se calienta lo suficiente como para ampollar la piel al contacto. La sombra es inexistente durante cientos de millas. Luego llega la noche. Las temperaturas se desploman. El mismo desierto que quemaba los cuerpos de día podía congelarlos después del anochecer. El cambio brusco por sí solo mató a incontables personas. El agua se convirtió en el recurso más valioso, racionado con cálculo despiadado. Los camellos necesitaban agua para sobrevivir. Los camellos eran costosos. Los camellos cargaban mercancías. Los esclavos eran más baratos que los animales. Los esclavos podían ser reemplazados. Así que el agua iba primero a los camellos. Lo que quedaba, si es que quedaba algo, iba a los humanos. Los labios se partían hasta sangrar. Las lenguas se hinchaban. Las gargantas ardían. Y siempre el conocimiento de que no había nada para beber. Con cientos de millas aún por delante, la comida era escasa, dátiles secos, a veces trozos de carne, solo lo suficiente para mantener los cuerpos en movimiento, nunca lo suficiente para preservar la fuerza. Durante meses de caminar, la muerte era constante. Los historiadores estiman que entre el 20% y el 30% de los cautivos murieron durante los cruces del Sahara. Algunas caravanas perdieron la mitad de su carga humana. Otras llegaron con pérdidas superiores al 60%. Aquellos que colapsaban eran abandonados. Para cuando esto sucedía, nadie reaccionaba. Así era como la caravana sabía que estaba funcionando. Detenerse para enterrar a los muertos ralentizaba la caravana. Detenerse para ayudar a los moribundos arriesgaba perder a los vivos. Los cálculos no dejaban espacio para la compasión. Las personas eran dejadas sentadas en la arena, demasiado débiles para continuar, viendo la caravana desaparecer mientras esperaban morir. Con el tiempo, las rutas mismas quedaron marcadas por huesos. Heinrich Barth, un explorador alemán que cruzó el Sahara en la década de 1850, registró lo que vio. Describió caminos llenos de esqueletos humanos. En algunos valles, los restos eran tan densos que era difícil no pisarlos. Cráneos blanqueados por el sol. Cajas torácicas medio enterradas en la arena que se desplazaba. Estos no eran huesos antiguos, eran recientes, adiciones frescas a senderos que habían estado recolectando cuerpos durante más de 1000 años. René Caillier documentó escenas similares a lo largo de las rutas occidentales. Escribió sobre valles que parecían blancos desde la distancia. No por la arena, sino por los restos acumulados. Gustav Nachtigall describió regiones donde los cráneos y huesos daban al suelo una dureza parecida al pavimento bajo los pies. Cientos de miles de personas, posiblemente millones, durante 13 siglos, sus restos esparcidos por el desierto más grande de la Tierra, marcando los caminos que los consumieron. Evidencia silenciosa de un sistema que el mundo eligió no ver. Para las mujeres que sobrevivieron, que de alguna manera soportaron la sed, el calor, el frío, el hambre, la llegada a un puerto del norte de África significó solo que la muerte inmediata se había detenido. Nada más. La supervivencia llevaba su propio precio. Muchas llegaron rotas de maneras que no dejaban marcas visibles. Sus cuerpos completaron el viaje. Sus espíritus no. Lo que les esperaba a continuación no era un final, sino una transformación. Los mercados de esclavos del mundo árabe eran instituciones antiguas, refinadas durante siglos en sistemas de eficiencia aterradora. Para cuando los observadores europeos comenzaron a documentarlos, el mercado de El Cairo había operado continuamente durante más de 1000 años. Generación tras generación de comerciantes perfeccionaron las rutinas, precios, clasificación, inspección. Los compradores llegaban de todo el mundo islámico y más allá, nobles otomanos de Constantinopla, comerciantes persas de Isfahán, hogares adinerados de Damasco y Bagdad, comerciantes del Golfo buscando sirvientes domésticos, incluso europeos, a pesar de las prohibiciones oficiales, encontraron formas de participar. Los mercados estaban divididos por categoría, trabajadores no calificados en una sección, trabajadores calificados en otra, sirvientes domésticos en otro lugar, y detrás de pantallas, en áreas restringidas, mujeres destinadas a venta privada. El proceso de evaluación era metódico. Para alguien viéndolo por primera vez, la calma era la parte más perturbadora. Los dientes eran examinados primero. La condición dental revelaba edad y salud. Los compradores experimentados podían estimar los años restantes de utilidad solo por los dientes. Luego la piel. Torres buscaban enfermedades, cicatrices, defectos. El cabello era inspeccionado por textura y longitud. Luego, todo lo demás. Aquellos que pagaban los precios más altos exigían las evaluaciones más exhaustivas. Los exámenes eran invasivos, íntimos, llevados a cabo con el mismo desapego que un carnicero podría mostrar al juzgar ganado. Los viajeros europeos dejaron relatos tan explícitos que los editores a menudo los censuraban. Un observador británico en la década de 1830 escribió que las mujeres eran forzadas a caminar, girar y presentarse de maneras inadecuadas para descripción educada, examinadas con el mismo cálculo frío que un comerciante de caballos aplica a una yegua. Los precios variaban según origen,
apariencia y uso previsto. Las mujeres comunes se vendían por cantidades modestas. Las mujeres con características preferidas obtenían sumas mucho más altas. Las jóvenes vírgenes de regiones favorecidas podían venderse por el equivalente a varios años de salarios. Los precios más altos se pagaban discretamente a través de agentes, actuando en nombre de los hogares más ricos. Zanzíbar se convirtió en el mercado de esclavos más grande del mundo del Océano Índico. En su apogeo, aproximadamente 50.000 personas esclavizadas pasaban por allí cada año. La economía de la isla giraba casi por completo en torno al comercio humano. David Livingstone presenció el sistema de primera mano. Lo que vio lo alteró permanentemente. Escribió que ninguna descripción podía exagerar sus males, que las escenas eran tan horrorosas que intentó, sin éxito, borrarlas de su memoria. El mercado permaneció abierto hasta 1873, cuando la presión británica finalmente forzó su cierre. Se firmó un tratado. Las subastas fueron oficialmente prohibidas, pero el comercio no terminó. Simplemente se fue a la clandestinidad. Los barcos navegaban de noche, las transacciones se movieron a las sombras, y lo que les sucedió a las mujeres, después de ser compradas, dependía completamente de quién las reclamara a continuación. Las ventas continuaron fuera de la vista. Las transacciones se movieron a cuartos traseros, patios, residencias privadas. La demanda nunca disminuyó, las ganancias permanecieron enormes, y donde existe demanda, la oferta encuentra un camino. Lo que les sucedió a estas mujeres después de la compra dependía completamente de quién las adquiriera y con qué propósito. Los compradores más ricos estaban ensamblando harenes. Los sultanes otomanos mantenían colecciones que numeraban en los cientos, a veces en los miles. El harén imperial dentro del palacio de Topkapi en Constantinopla albergaba hasta 2.000 mujeres en varios momentos de la historia. Gobernadores provinciales y nobles menores mantenían harenes más pequeños, escalados a su riqueza. Incluso comerciantes moderadamente exitosos a menudo poseían varias mujeres para trabajo doméstico y uso personal. El harén, sin embargo, era mucho más complejo de lo que la palabra moderna sugiere. No se trataba simplemente de acceso, se trataba de poder. Era una institución política donde las mujeres competían constantemente por favor. Dar a luz a un hijo para un hombre poderoso podía cambiarlo todo. La madre de un futuro sultán ejercía una influencia que rivalizaba con la de ministros y generales. Así que se formaban alianzas. Las rivalidades se endurecían. Las conspiraciones se desarrollaban silenciosamente. El veneno era común. Maniobras políticas tan intrincadas como cualquier cosa en las cortes oficiales se desarrollaban detrás de puertas vigiladas. Para una mujer africana capturada, la entrada a un harén significaba la destrucción deliberada de su yo anterior. Se le daba un nuevo nombre, su idioma estaba prohibido, su religión era reemplazada, su pasado era borrado, luego reconstruido en algo útil. Era entrenada sin descanso. Cómo moverse, cómo pararse, cómo hablar, cómo servir, qué comportamiento era recompensado, qué errores eran castigados. Con el tiempo, no quedaba nada de quien había sido. La persona que su familia una vez amó ya no existía, reemplazada por alguien moldeado completamente para la propiedad. Un pequeño número de mujeres navegó este sistema con éxito. Muy pocas alcanzaron poder real. Qasem Sultan gobernó la política otomana desde detrás del trono durante décadas. Comenzó su vida como una niña esclavizada, tomada de una pequeña aldea griega. Hürrem Sultan logró algo casi inaudito. Se convirtió en la esposa legal de Solimán el Magnífico. La historia la recuerda precisamente porque eran extraordinarias. El sistema no creó a Hürrem Sultan. Destruyó a miles de mujeres para producir una excepción. Por cada mujer cuyo nombre sobrevivió, miles más vivieron y murieron, sin nombre, usadas hasta que ya no eran útiles. Luego, discretamente descartadas. Las mujeres vendidas a compradores menos ricos enfrentaron vidas diferentes. Muchas se convirtieron en sirvientas domésticas con obligaciones adicionales. Cocinaban, limpiaban, criaban niños, y se sometían cuando se les exigía. No había concepto de consentimiento, ningún derecho a negarse. La ley islámica ofrecía protecciones limitadas, en papel. Una mujer esclava que diera a luz al hijo de su amo era llamada Walad, madre de un niño. Ya no podía ser vendida. Su hijo era legalmente libre. Cuando su amo moría, se suponía que ella obtendría su libertad, pero las protecciones requerían aplicación. En realidad, la aplicación era inconsistente. Estos derechos se aplicaban solo después del embarazo. Antes de ese momento, ella permanecía como propiedad. Los niños nacidos de estas uniones eran legalmente libres y a menudo reconocidos. Algunos alcanzaron prominencia. Múltiples sultanes nacieron de madres esclavizadas, pero las madres mismas permanecían esclavizadas a menos que fueran explícitamente liberadas. Cualquier intimidad que ocurriera era compelida, nunca elegida. Con el tiempo, estos niños se casaron con poblaciones árabes. Las características físicas se mezclaron. La ascendencia africana se diluyó con cada generación, hasta que se desvaneció de la vista, hasta que desapareció. Este fue el borrado final, no solo de individuos, sino de sus descendientes, no solo de vidas, sino de cualquier evidencia de que esas vidas alguna vez existieron. Si aún estás viendo, quédate con esto, porque esta historia no termina aquí. La trata árabe de esclavos no concluyó con una abolición dramática. No hubo proclamación de emancipación, ninguna guerra civil luchada por ello, ningún momento definitorio cuando el mundo declaró que había terminado. En cambio, se desvaneció lentamente, reacio,
El cambio vino de presión externa, no de reflexión interna. Las fuerzas navales británicas comenzaron a cerrar las rutas del este de África a finales del siglo XIX. La Marina Real cazaba barcos de esclavos en el mar. Las administraciones coloniales interrumpieron las redes transsaharianas mientras las potencias europeas dividían África entre ellas. La presión internacional forzó aboliciones formales a lo largo del siglo XX, pero el legado que quedó no fueron monumentos, fue ausencia. Hoy en Medio Oriente, prácticamente no hay descendientes de los 14 millones de africanos llevados allí. Los hombres fueron castrados. Los hijos de las mujeres fueron absorbidos en las poblaciones circundantes. Su herencia se disolvió hasta que no quedó nada. Por eso, el silencio no es accidental. Es el resultado final del diseño. Las víctimas desaparecen tan completamente que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existieron. Ninguna película cuenta sus historias. Ningún feriado marca su sufrimiento. Ningún líder pronuncia sus nombres. En 2020, arqueólogos trabajando en Libia descubrieron una fosa común. Cientos de restos. El análisis mostró que eran africanos subsaharianos que murieron en el siglo XVIII o XIX. Casi con certeza, personas esclavizadas que colapsaron durante el cruce y fueron dejadas atrás, mientras las caravanas seguían adelante. No tenían nombres registrados en ninguna parte, ningún descendiente que los reclamara, nadie vivo que los recordara, sin lápidas, sin memoriales. Solo huesos en la arena, prueba silenciosa de una catástrofe que el mundo eligió olvidar. La trata atlántica de esclavos dejó 45 millones de descendientes que mantienen viva esa historia. La trata árabe de esclavos dejó silencio. Nada más que silencio. 14 millones de personas, borradas tan completamente que ni siquiera sabemos sus nombres. La mujer en el mercado, la que inspeccionaron sus dientes, la que juzgaron su cuerpo, la que le arrebataron su humanidad pieza por pieza. Nunca sabremos cómo se llamaba antes de que le quitaran su nombre, el nombre que su madre susurraba, el nombre que su aldea conocía. Podría haber terminado en un harén en el Cairo, compitiendo por migajas de atención de un hombre que la poseía. Podría haber vivido en un hogar en Bagdad, cocinando y limpiando, convocada cuando se le deseaba. Podría haberse desvanecido en un rincón de un palacio en Estambul, olvidada mientras pasaba la juventud. Podría haber dado a luz hijos que nunca aprendieron su idioma, que nunca escucharon sus canciones, que nunca conocieron sus historias ni de dónde venía. Podría haber muerto en el desierto, sus huesos uniéndose a millones de otros a lo largo de rutas que la civilización pretende que nunca existieron. Lo que sí sabemos es que nada de esta historia sobrevive a menos que sea llevado adelante deliberadamente. Ella existió, ella sufrió, ella soportó lo que ningún ser humano debería soportar jamás. Y durante 13 siglos, millones como ella sostuvieron una máquina diseñada para consumirlas por completo. La trata atlántica de esclavos tiene museos, memoriales, días de conmemoración. Esta historia tiene arena cubriendo huesos que nadie identificará jamás. Pausa larga. No como un número, no como una estadística. Recuérdala como la hija de alguien que se rió una vez. Alguien que tenía un nombre antes de que fuera borrado. Ese puede ser el único memorial que estos 14 millones jamás reciban. Si esta historia te importó, déjame un like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y dime en los comentarios qué hora es y desde dónde estás viendo esto, porque esta historia necesita testigos. Y tú acabas de convertirte en uno.